Estamos aquí, quien les habla, Apóstol Norma Lettieri, en una introducción a los estudios bíblicos. Vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿no? Sabemos que la extensión del Nuevo Testamento es solo una tercera parte del Antiguo, siendo Jesús y su figura mesiánica el personaje en el cual gira todo el Nuevo Testamento. Jesús no escribió ningún libro. Los datos sobre él fueron suministrados por sus apóstoles, los cuales él llamó para esto con él mientras realizaba su ministerio público, ¿verdad? Por eso es que Dios tiene un propósito para cada vida. Y sus discípulos, dice, para sus apóstoles y los discípulos. Otros personajes importantes son los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Pablo y Lucas son los que más aportaron a los escritos del Nuevo Testamento. Pablo, el gran apóstol, Lucas, su colaborador e historiador, y médico de profesión, era médico. Otros hombres también colaboraron en el conjunto de los libros del Nuevo Testamento. Los diferentes libros se pueden dividir en 4 grupos: Evangelios, Hechos, los hechos de la iglesia primitiva, ¿no? Los evangelios es mientras estuvo Jesús, el ministerio de Jesús, digamos. Así que en 4 grupos: evangelio, que es la vida, la historia narrada del ministerio de Jesús; los hechos de la primera iglesia; las epístolas o cartas, que pueden ser personales o generales, que es a una iglesia; Apocalipsis, que es el libro de la revelación, de alto contenido escatológico. Ese es un libro profético, ¿verdad? Algunas cosas ya sucedieron y la mayoría están por suceder. Según parece, al principio de los evangelios circulaban por separado. Claro, porque sabemos que no había un libro, ¿no? Y no fue sino a comienzos del siglo II cuando se reunieron en un solo volumen, o sea, en una Biblia. En cuanto a las obras de Pablo, cada una era conservada por los individuos o por las congregaciones a quien había sido enviado. Por eso te digo, las cartas, las epístolas, ¿no? Pero a fines del siglo X, sus escritos, las epístolas paulinas, como se les suele llamar, probablemente se reunieron con determinado orden en un volumen. Pablo había expuesto el mensaje evangélico, tanto en su aspecto teológico o doctrinal como práctico. Por eso cada uno de los que está sirviendo al Señor, no tan solo, acá dice que su aspecto teológico o doctrinal como práctico. Acá vemos que no todo solamente el conocimiento que tenía por haber estado estudiando en escuelas judías, también doctrinal en lo cristiano y como práctico, que es importante para cada obrero, líder, pastor. Ahora vamos al otro plano, los evangelios, de Mateo a Juan. Son los sinópticos. La palabra evangelio deriva del griego y significa buenas nuevas, buenas noticias. A los 3 primeros evangelios se les llama sinóptico. Y si es una palabra que no estás muy acostumbrado a escucharla, te digo, ¿por qué sinóptico? Porque los 3 tienen un punto de vista en común y se asemejan al tema, orden y lenguaje. Varios de los sucesos son narrados en los 3 con detalles que se complementan, que tienen una relación. Podríamos decir que estamos viendo 3 personas, un adorno en una mesa, y los 3 los vamos a estar viendo, un adorno o cualquier objeto, de un modo distinto, pero estamos hablando los 3 del mismo tema, del mismo objeto. El objeto es el tema, la evangelización.
el tema es las buenas nuevas de salvación. Entonces la palabra simnóticos, que nos parece tan difícil, no es tanto, tienen un punto en común y asemejan al tema, pero cada cual con una visión de su punto de vista. Ahora vamos a ir a las fuentes de los hipnóticos. Los hipnóticos se valieron en alguna fuente para obtener el material con el cual están compuestos. Hay una discusión según el orden de la cronología, o sea, del tiempo, cuál es primero, después, ¿no? Los 4 evangelios. Una fuente muy antigua es el testimonio de Irineo, uno de los líderes de la iglesia primitiva, que escribió: entonces Mateo publicó el libro del Evangelio entre los hebreos en su propio dialecto. O sea, que Mateo lo había escrito en su propia lengua, en su propia, en judío, en hebreo. Mientras Pedro y Pablo predicaban el Evangelio en Roma y fundaban la iglesia. Una vez que ellos partieron, que murieron, Marcos, el discípulo intérprete de Pedro, nos transmitió escrito lo que Pedro predicaba. También Lucas, colaborador de Pablo, escribió en un libro el Evangelio predicado por Pablo. Luego Juan, el discípulo del Señor, se lo conoce como el discípulo amado, también publicó un evangelio mientras estaba viviendo en Efeso. Estas cosas, esta introducción es para que nosotros vayamos teniendo una idea de lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es ver cómo realmente se cumplió la palabra del Antiguo Testamento. A pesar que uno dice Antiguo Testamento, obvio, el antiguo pacto, el pacto de la ley. Vamos a ir ahora a una introducción al libro de Mateo. Su autor fue el mismo Mateo. ¿Qué significa Mateo? Don de Dios. Sabemos que los judíos tenían mucha importancia, el hebreo, a los nombres. Y era un apóstol. Eso lo podemos leer en Mateo 10:3, en Marcos 3:18, en Lucas 6:15, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 13. Y se cree que es el mismo Leví, el publicano a quien Jesús llamó. Y sí, es el mismo que era Leví, el recaudador de impuestos, Este evangelio se escribió aproximadamente de 48 a 68 años después de Cristo. Tengamos mucha atención cuando decimos después de Cristo, que es una D y una C, o antes de Cristo, que es una A y una C. Porque esto nos está demostrando que fue escrito después que el Señor ascendió a los cielos. Los destinatarios de este libro, salta a la vista que Mateo era judío. Escribió para sus compatriotas. Los siguientes hechos acerca del libro dejan ver esto. Primero, podemos ver las numerosas referencias al Antiguo Testamento, en especial a las profecías mesiánicas. Vieron que yo le decía que el Nuevo Testamento es ver realizada lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Segundo, el énfasis en Jesús como Rey. Tercero, el énfasis en los judíos como ovejas perdidas de Israel y en la misión de Jesús ante ellos. ¿Por qué hacía
puesto énfasis en Jesús como rey, porque sabemos que el pueblo judío, el pueblo hebreo, lo esperaba como rey. Está bien, lo esperaba de otra manera, que después vamos a ir introduciéndonos en estos temas. El contenido, primero, Mateo cuenta mucho la genealogía de Jesús, sucesos de su nacimiento, en Mateo 1, del versículo 1 al 25, ¿no? La genealogía lo vincula con David y con Abraham. Sucesos de la concepción de Jesús. Segundo, la visita de los magos del Oriente para honrar al niño, persecución de Herodes y la matanza de los niños menores de 2 años que había en Belén. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 2, del 1 al 23. Tercer punto, la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Eso, Mateo capítulo 3, 1 al 17. Cuarto punto, Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Mateo capítulo 4, 1 al 11. Quinto punto, Jesús principia su ministerio, llamamiento a los 4 discípulos que eran pescadores, Simón Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y Juan, que también eran hermanos, hijo de Zebedeo. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Sexto punto, Jesús predica el sermón del monte, las bienaventuranzas, que está en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Séptimo punto, narración de diferentes milagros y el llamamiento de Mateo. Octavo punto, elección de los 12 apóstoles, intrusiones y envío de estos a predicar el Evangelio. Noveno punto, Juan el Bautista encarcelado, envío del discipulado, envío de la discipulación a Jesús para confirmación. Está en Mateo 11, 1 al 19. Décimo punto, controversia con los sacerdotes y fariseos. Mateo capítulo 12. Décimo primero, Jesús predica utilizando parábolas. Las parábolas del sembrador, del trigo y la cizaña, la parábola de la levadura, los tesoros escondidos. ¿Qué son parábolas? Los ejemplos. ¿Vieron cuando nosotros damos una narración, un ejemplo al predicar? No está mal, mientras no nos extendamos en la prédica, más en el ejemplo que enfatizando la palabra de Dios, eso está bueno, porque hay gente que si no, no lo entiende. Tampoco vayamos con una narración que no tiene que ver con el lugar donde estamos, con lo cultural del templo donde estamos predicando o a la persona que le estamos hablando. Démosle una narración, a una historia que sea comprensiva. Eso significa las parábolas. Décimo segundo punto, muerte de Juan el Bautista. Está en Mateo 14. Décimo tercero, multiplicación de los panes y los peces. Aquí ya vemos milagros. En Mateo capítulo 14. Comienza en el versículo 13. Décimo cuarto punto, explicación de Jesús sobre lo que contamina al hombre. Está en el capítulo 15. Décimo quinto, sucesos en el ministerio de Jesús. Nuevamente está hablando de milagros, de pan y peces. Décimo sexto, confesión de Pedro sobre la persona de Jesús. Jesús anuncia a su discípulo su muerte. Está en Mateo 16. Décimo séptimo, Jesús se transfigura delante de Pedro, Jacob y Juan, ahí sobre el monte, sobre la montaña. Está en Mateo 17. Y aquí vemos ya la última semana del ministerio de Jesús en la tierra. Décimo octavo, entrada triunfal en Jerusalén, purificación del templo, declaración del gran mandamiento. Y Jesús acusa a escribas y fariseos y el lamento sobre Jerusalén. Décimo noveno punto, señales antes del fin, señales de la segunda venida